Hola, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a esta sesión de estructuras de datos que estamos viendo y en este caso particular vamos a trabajar con una introducción a la estructura de grafos. ¿Qué vamos a ver hoy en particular en esta sesión? Vamos a ver una definición inicial, algo muy simplificado, ya que esto se suele trabajar con mayor profundidad en matemática discreta, y algunos tipos de grafos que nos servirán para poder trabajar en modelos e implementar. ¿Qué es en sí la estructura de grafos? Bueno, la estructura de grafos representa relaciones y una forma de relacionarse un poco más flexible o más abstracta de lo que teníamos en lo que era la estructura de arbórea. Un árbol ya conocemos que trabaja o trata de modelar una representación de relaciones que son de alguna forma jerárquica, ¿no? Estas relaciones que aparecen en el problema que estamos tratando de llevar a una estructura. En el grafo, esta forma o estos niveles jerárquicos en realidad ya se desvanecen y podemos modelar cualquier tipo de relación. Vamos a ver que tenemos también un conjunto de nodos, sería la definición de G, nodo del grafo, que es un conjunto de nodos o vértices, con un conjunto de aristas o arcos. En este caso la E es por el nombre en inglés de los arcos que serían los edges. Obviamente los arcos están obviamente incluidos en el dominio de lo que sería el B por B, ¿no? Va desde un nodo, de un vértice, hacia otro vértice. Por eso es que estamos hablando que un arco tiene una relación o representa una relación binaria, ¿no? Entre dos nodos. Aunque puede ser obviamente un mismo nodo, ¿no? El que se representa. Por lo tanto, a partir de un conjunto de nodos y vértices y de aristas que puedan relacionar cualquier tipo de nodo sin ninguna restricción, vamos a poder generar una estructura un poco más compleja y obviamente con niveles de abstracción que son interesantes para poder modelar problemas de distinta índole. Vamos a ver de que los árboles en realidad son un tipo de grafo particular, ¿no? Son como una instancia específica de grafo. O sea que en realidad es una abstracción que es generalizada del árbol, este tipo de estructura de grafo. ¿Y qué podemos hacer, ¿no? Con los grafos? ¿Para qué son útiles? Bueno, se pueden resolver bastantes tipos de problemas, ¿no? Por ejemplo, podemos representar los flujos de procesos complejos, ¿no? En esta estructura cuando vemos quizás algún proceso de negocio que se puede definir a través de un BPM, connotación de negocio, ¿no? También que, por ejemplo, entra una orden de compra, esa orden de compra según cierta condición se puede enviar a un sector o a otro, luego cierto sector puede trabajarla de una forma u otra y ahí se empiezan a abrir quizás vertientes y aristas que ponen a otros flujos de negocio hasta que se pueden volver a juntar, etcétera, ¿no? Los diagramas de quizás de actividades que se pueden ver en el análisis de ingeniería de software es un buen ejemplo de lo que es una estructura de grafo en ese aspecto. También podemos relacionar, obviamente, diferentes entidades y abstracciones al estilo de redes, ¿no? Y redes de cualquier tipo. Pueden ser redes sociales entre personas y personas, pueden ser redes, por ejemplo, de comunicaciones entre computadoras, hosts, routers, switches o cualquier tipo de dispositivo de red. Y bueno, pueden ser redes de cualquier otra índole que pueden darse, por ejemplo, entre libros o publicaciones, etcétera, ¿no? Y otra forma también que podemos dar o problemas que podemos encontrarnos son cuando almacenamos información geoespacial. Eh, Ciudades que se conectan entre sí, ¿no? ¿Y qué tipo de conexión pueden tener? Pueden tener conexión terrestre, una forma de relacionarse. Estas ciudades también pueden tener una conexión que sea aérea, ¿no? Vínculos que son a través de rutas aéreas, otra conexión que podría ser marítima, etcétera. O sea que podemos de alguna manera relacionar cada uno de estos vértices o nodos de nuestro grafo con varias relaciones a la vez, ¿no? Esta arista que, por ejemplo, conecta el 1 y el 3 puede representar una relación, pero a su vez el 1 y el 3 podrían tener otro tipo de relación que también puede ser representada por otra arista, ¿sí? Así que vemos que es una forma de representar muy rica y la verdad que es muy potente para poder dar soluciones a muchos tipos de problemas. Vamos a charlar rápidamente con algunos tipos de grafos que podemos encontrarnos. No vamos a tratar de entrar en detalle qué es lo que hace cada uno, porque la verdad que la clasificación es muy variada y la verdad que podemos encontrar distintas bibliografías que algunos lo llaman de una manera u otra, así que es más que nada para que vean que el grafo puede tener muchas formas, ¿no? En principio vamos a hablar de lo que es un grafo conexo o no conexo. Generalmente los grafos siempre van a ser conexos. Esto implica de que no hay nodos que no puedan ser accedidos desde algún otro nodo, ¿no? Que no hay nodos que estén sueltos, pero puede haber que el grafo a veces se compone por subgrafos, ¿sí? Y estos subgrafos puede ser que no estén conectados entre sí. Ahí podemos decir de que un grafo o un subgrafo no está conectado con otro y el grafo en general es inconexo, ¿no? Porque no tenemos formas de ir de un conjunto de nodos a otro conjunto de nodos, ¿no? Que estén conectados entre sí. Pero bueno, en general vamos a trabajar con grafos conexos y es una definición más que nada para que lo tengan en cuenta.
Luego vamos a ver si tenemos grafos orientados o no orientados, ¿no? Los no orientados son los más comunes, quizás que vemos son los más simples, donde vemos que un nodo 1 se conecta o se relaciona con un nodo 2, como así también el nodo 2 se conecta o se relaciona con el nodo 1. Hay una relación de alguna manera que es bidireccional. Por ejemplo, en la amistad podría ser un caso, ¿no? El nodo 1, si fuera una persona representada, tiene una relación de amistad con el nodo 2, que también es otra persona. Ahora esta otra persona también se supone que es amiga de esa primera persona, ¿no? Se supone que la amistad es una relación bidireccional. También puede darse muchas veces con otro tipo de relaciones, por ejemplo, dos computadoras conectadas, obviamente si una computadora está conectada con la otra también está conectada con la primera, ¿sí? Entonces son ejemplos de relaciones que se pueden dar como no orientadas. Ahora, los grafos orientados sí tienen una dirección, o tienen, por lo menos lo que se ve acá es una flecha, donde esto implica de que el nodo 1 o el vértice 1 tiene una relación con el nodo 2. ¿Sí? O sea, que el nodo 1 está conectado con el nodo 2, pero no es al revés. El nodo 2 no tiene una conexión hacia el nodo 1. No existe una relación desde un nodo origen 2 hasta el nodo destino 1. Esta forma de representación también es útil para algunos problemas, por ejemplo, cuando estamos hablando de relaciones de autoría, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que también recordemos que los vértices no tienen por qué ser todos del mismo tipo o representar el mismo concepto. Pero en este caso el vértice 2 podría estar representando el concepto de un documento o un libro y el vértice 1 podría en realidad ser de un tipo, representar un concepto de autores. Entonces en este caso podríamos decir que el autor ha escrito cierto libro, pero el libro en realidad no tiene esa relación de escritura sobre el autor, ¿sí? Fue escrito en realidad y podemos decir de que la relación solo se da en esta dirección. También existen el concepto de pseudografos, que a veces se llaman a los grafos donde existen vértices o nodos que tienen algún bucle. Esto es una relación consigo mismo y puede darse a veces también esta relación cuando, por ejemplo, trabajemos con conectividad, por ejemplo, entre ciudades. Podemos ver que una ciudad se conecta con otra, pero también la ciudad puede tener conexiones internas, ¿no? Por ejemplo, una ruta que lleva a sí misma, ¿sí? Lo mismo en las computadoras, ¿no? Una conectividad de red. Las computadoras generalmente tienen una interfaz que se llama la loopback, que puede hacer una conexión a sí misma. Entonces, eso serían formas de representar o así se podría representar el problema con este tipo de lazos o bucles, ¿no? Los multigrafos se les suelen llamar a aquellos grafos donde existen nodos donde tienen al menos más de una situación donde se da esta situación, ¿no? De que al menos más de una relación. Generalmente vamos a ver que los grafos tienen solo una relación, como en estos casos, pero acá vemos que el nodo 1 y el nodo 2 están relacionados dos veces. ¿Y esto por qué puede darse? No es por una cuestión de redundancia, sino que puede ser de que esta arista represente una relación y esta segunda arista que está abajo represente otra relación. Por ejemplo, yo podría decir que la primera arista está representando una relación de amistad y en la segunda arista podríamos representar una relación de familiaridad, por ejemplo, ¿no? Entonces podríamos decir de que si la persona que representa el nodo 1 y la persona que representa el nodo 2 son hermanos, podemos representarlos con la arista de abajo. Y si a su vez obviamente decimos que son amigos, podemos representarlo con la arista de arriba. Entonces los multigrafos son muy útiles para poder representar obviamente abstracciones un poquito más complejas. Bueno, esta es la definición de grafos completos. Sería más que nada cuando tenemos la conexión completa entre todos los nodos. Vemos que aquí cada uno de estos nodos se relaciona con todo el resto de los nodos. Es más que nada una definición. Se le dice a veces full mesh también y es muy común a veces en las redes de comunicaciones que se suele usar este tipo de forma de expresarlo. Esta forma también de los bipartitos o este tipo de grafos bipartitos, puede haber también n partitos, pero en este caso bipartitos, se plantea a partir de que hay dos conjuntos de nodos que no se relacionan entre sí, como se da en este caso que el nodo 1 y el 2 no se relacionan entre sí y el 3 y el 4 tampoco se relacionan entre sí, ¿no? Por lo tanto tenemos acá una partición y otra partición sería la 3 y cuarto, la 3 y 4. Pero así vemos también que cada uno de estos nodos de cada partición, como el 1 y 2 que es la partición A, podemos decirle, cada uno de estos nodos unidos se relaciona con todo el resto de la partición B, que sería lo que es la 3 y 4, ¿sí? En ese caso sería un bipartito completo. Y estos problemas suelen darse a veces, estos modelos se suelen dar para resolver algunos problemas como son el relacionar llamadas telefónicas, etcétera, que existe, eso lo van a poder ver en la bibliografía. Algo interesante que puede ser útil para poder modelar ciertos problemas es el ponderar las aristas, sobre todo cuando estamos haciendo cálculos de caminos mínimos entre un nodo y otro. Para poder ponderar aristas o para poder hacer ese cálculo de camino mínimo, en realidad lo que tratamos de hacer es darle peso
de un costo, por ejemplo, un valor numérico, a la conexión que hay entre un nodo y otro, por ejemplo, en este caso, el costo de relacionarse el 1 al 3 es el 4 y el costo del 1 al 7, del 1 al 2, perdón, es el 7. Lo mismo como esto es un grafo que no es dirigido, va a ser y lo mismo en la inversa, ¿no? De 3 a 1 vamos a tener un costo 4 y así del 2 al 4 un 7. Y si quisiera ver el costo, por ejemplo, del 2 al 3, podríamos decir que es 7 más 4. Esto es igual a 11. Así que vamos a ver que los grafos ponderados son muy útiles en un momento para poder trabajar el concepto de camino mínimo. ¿Cómo lo representamos o para qué nos sirve en el mundo real? Bueno, por ejemplo, podríamos pensar el consumo de combustible para recorrer ciertos trayectos. Entonces podríamos pensar que 1, 2 y 3 representan ciudades y en este caso las ponderaciones podrían ser el costo de litros de nafta, por ejemplo, para poder recorrer uno u otro lugar de las conexiones, ¿no? Bueno, y finalmente vamos a ver acá lo que es grafos etiquetados y triviales, que más que nada son definiciones. El trivial sería con un solo nodo y vértice, y sin arista, un solo vértice, perdón, y sin aristas. Y los etiquetados son los que estamos viendo hasta ahora, son dándoles alguna identificación a cada nodo, ¿no? De forma unívoca, para poder tratar de buscarlos, identificarlos o accederlos de forma que puede ser sencilla, ¿no? Por ejemplo, si estamos trabajando con personas, podría ser un ID de usuario. Si estamos trabajando con ciudades, podríamos usar algún identificador propio de cada ciudad, etcétera. Bueno, y algunas propiedades que sí esto se suele ver más en matemática, pero bueno, no está de más por presentarlas, que pueden ser útiles para trabajar ciertos problemas. El grado de un nodo se suele decir la cantidad de aristas que convergen en este nodo. ¿Cuáles son las aristas que convergen? Bueno, son todas aquellas aristas que, de alguna manera, tienen conexión con los nodos vecinos, ¿no? Estos aristas que llegan a un nodo, ¿no? Y vamos a ver de que cuando no es dirigido, como es en este caso, en el ejemplo, por ejemplo el nodo 2 tiene un grado de 3. ¿Por qué? Pues tiene una arista que está acá, otra arista que está acá y otra arista que está acá. Ahora, cuando es dirigido, vamos a ver que existen grados internos y externos. Ahí sí es importante la distinción porque va a depender de si la arista está saliendo o si la conexión es saliente o si la conexión es entrante. Esta es una propiedad que se da, ¿no? Como la suma de todos los grados de todos los nodos, en realidad del grafo, está dada o se equivale a lo que es multiplicar por 2 la cantidad de arcos o aristas que tiene este grafo, ¿no? Que es algo propio de los grafos dirigidos, no dirigidos. Algo importante como definición sí es el concepto de vecino de un nodo, ¿no? Así como vimos que el grado del nodo son las aristas que tiene de alguna manera incidencia o convergen en este nodo, por ejemplo el 2, los vecinos son aquellos nodos que están del otro lado de estas aristas, ¿no? Por ejemplo, los vecinos del 2 son aquellos vecinos que se puede llegar a través de recorrer una arista que se parte desde el 2, ¿no? Entonces sería el 1, el 4 y el 5, como así los vecinos del nodo 1 son el 2 y el 3. Por lo tanto, en la definición vamos a ver que sería todo, para los vecinos del nodo n serían todos los nodos aquellos que existen aristas o arcos, por ejemplo, que parten del nodo n y llegan al nodo x. El concepto de camino no es más que una sucesión de aristas, ¿no? Entonces también se puede pensar como una sucesión de nodos. Lo importante es que exista esa conexión, ¿no? En grafos dirigidos tiene que existir también el concepto de dirección, ¿no? Por el cual se puede llegar uno a otro. Por ejemplo, el camino entre el nodo 4 y 6, vamos a ver que no es simplemente recorrer desde el nodo 4, se llega al 2, del 2 se llega al 5 y del 5 se llega al 6, que este es lo que está representado acá. Pero no es el único camino que existe, también uno podría decir que voy del nodo 4 voy al 2, del 2 voy al 1, del 1 voy al 3 y del 3 voy al 6. Simplemente este camino que está acá como 4-6 definido es un camino mínimo, ¿no? Entre los nodos 4 y el nodo 6. Pero existen un montón o una infinidad a veces de caminos, como en este caso uno podría hacer inclusive un bucle en el medio o un ciclo, mejor dicho, que es del 4, 2, 1, 3, 5, 2, 1, 3, 5 y así hacer un ciclo cuantas veces uno quisiera de forma infinita y después llegar al nodo 6. Vamos a ver que el concepto de ciclo, como se ve acá entre estos nodos, entre el 1, el 3, el 5 y el 2, es importante a veces detectarlo para no caer en un bucle infinito en el recorrido de los grafos. Estas son algunas de las propiedades que son interesantes, ¿no? Para que les dejo para que puedan ver, aunque quizás no se trabaje más desde el punto de vista matemático. Lo que sí nos importa más a nosotros es ver la definición de la longitud de camino,
que es la cantidad de aristas que componen ese camino. En este caso nosotros tenemos los nodos, ¿no?, definidos acá como camino, pero vamos a ver que en realidad las aristas son en realidad la longitud es 3. ¿Por qué? Porque de 4, 2, 5 y 6 existe 1, 2 y 3 pasos, que son las aristas que se recorrieron. Y finalmente el circuito habla de algo que empieza, por ejemplo, en un nodo 1 y termina de vuelta en el nodo 1. Son todos los caminos que empiezan y terminan en el mismo nodo, que no necesariamente son un bucle. Hay veces que podríamos, por ejemplo, hacer el 4, el 2, el 1, 3, 5, 2 y volver al 4. También podríamos hacer 4, 2, 4. Eso también podríamos pensarlo como un circuito, ¿no? Nada más que estamos yendo y volviendo sobre la misma arista, ¿no? Básicamente el circuito, a veces lo que hacemos foco es tratar de detectar estos ciclos, ¿no? Es interesante poder ver si existen estos ciclos para poder no tener problemas con nuestros algoritmos. Bueno, esta es la introducción o lo que vimos de grafos hasta ahora, y la idea es poder avanzar ahora nuevamente con algunas otras sesiones que sea cómo representarlos o para que sea cómo ver cómo los implementamos.